El tema de esta semana lo he titulado Decisiones renovadas. ¿Y por qué decisiones renovadas? Es porque cuando llegamos al Señor somos una nueva criatura. La nueva criatura es alguien que nace de nuevo. Entonces, cuando tomamos decisiones después de nacer de nuevo, nuestras decisiones van a ser nuevas. No podemos seguir tomando decisiones de la misma manera que lo hacíamos antes de conocer la palabra del Señor. Y fíjese que últimamente, estas últimas semanas, varios hermanos y hermanas han estado conversando con nosotros, con la pastora y conmigo, y nos hacen una pregunta bien repetida. Quizás a usted le va a resonar. Nos dicen, pastor, ¿cómo sé si estoy tomando la decisión correcta? Me han hecho esa pregunta estos últimos días. Y gloria a Dios porque ellos acuden al consejo pastoral. Pero la verdad es que este es un tema que no es blanco y negro solamente, sino es una pregunta que a nosotros todo el tiempo nos va a estar persiguiendo si es que realmente nos importa agradar a Dios. Porque si estamos en Dios, nuestras decisiones van a ser renovadas. Las estadísticas muestran que en promedio cada día una persona puede tomar de 1.500 a 2.000 decisiones por día. Imagínense. Decisiones como cosas triviales, lavarnos las manos, como qué voy a usar para vestirme, por qué ruta me voy a ir al trabajo, qué voy a desayunar, voy a saltarme hoy día el almuerzo. Todos los días se toman cerca de 1.500 a 2.000 decisiones. Ahora, también se toman decisiones que son más trascendentales como saber qué voy a estudiar, qué carrera quiero estudiar, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, cuántos hijos voy a tener, cómo me voy a ganar la vida, debo cambiar trabajo o no, debo viajar a visitar a mis padres si puedo o no, debo tomar vacaciones de acuerdo a lo que está sucediendo en mi familia o no, debo yo juntarme con cierta persona si es que veo que ya no está dentro de los patrones cristianos, pero eran amigos míos, amigas mías. Decisiones que se tienen que tomar que son más trascendentales. La diferencia entre una persona cristiana y una no cristiana se va a ver reflejada en sus decisiones. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que se junta con lobos a aullar, aprende. El que come miel se le pega a la mosca, algo así, ¿no? Está mal dicho. La verdadera forma de identificar a un cristiano verdadero es mirando la forma en que toma decisiones en su vida. No en cómo llega a la iglesia, sino miremos cómo decide en su vida personal, cómo se viste, cómo habla, cómo responde, cómo maneja en el tráfico. Caray, ¿no? Cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposo, cómo trata a su esposa, cómo come. Porque la glotonería también es pecado, ¿sabían? Cómo trata a los demás. Cómo decide vivir su vida cuando no lo ven o no la ven. Ahí se ve un carácter cristiano. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta sobre las decisiones? Porque las decisiones que hago hoy o que tomo hoy van a afectar mi presente y mi futuro. No afectan el pasado, pero sí el presente y el futuro. Las decisiones que yo tomo no solamente me afectan a mí, sino que van a afectar a mi cónyuge, a mis hijos y a todos los que están alrededor mío. Por una mala decisión que yo tome o por una buena decisión que yo tome, todos los que están alrededor mío pueden verse beneficiados o perjudicados. Ahora, la indecisión, aunque usted no lo crea, es una forma de decidir. Cuando usted no se decide algo, sino que no sabe, eso pasa a ser una decisión. Decidió no casarse. Decidió no hacer esto. La indecisión pasa a ser una decisión. Porque las decisiones que no nacen de un proceso, sino que nacen de un momento, también son perjudiciales. Mucha gente decide en el momento, no piensa, no planea, no planifica.
Y muchas veces, como dice su palabra, antes de emprender algo, ya sea vamos a la guerra, cuenten sus soldados, ya sea edificar una torre, cuenten los materiales, la palabra siempre nos está diciendo, planifiquen, tomen decisiones calculadas. El hacer buenas decisiones requiere tiempo y firmeza, pero el tomar malas decisiones requiere solamente pensar en saciarse en el momento. La verdad es que el tema de tomar decisiones es un poco complicado, bastante complicado yo diría, ya que muchos quieren decidir por ellos mismos y eso no se puede. Cada persona debe tomar decisiones en base a todo el entorno que está a su alrededor. Si una persona es cristiana, debe honrar el hecho de que por lo menos el nombre está diciendo que es cristocéntrica, cristiana, y preguntarse, ¿esta decisión va a honrar mi estatus de cristiano? Y más que el estatus, ¿va a honrar mi vida como cristiano? No podemos esperar una vida bendecida, ya que todos queremos ser bendecidos. Hermano, Dios te bendiga, decimos, y lo decimos con mucha verdad, mucha honestidad. Dios te bendiga, pero la verdadera bendición va a venir de las decisiones que tomemos, de cuánto nosotros estamos cerca de Dios o de qué tan lejos estamos de Dios en diferentes áreas. Si un día tomamos una decisión basada en la palabra de Dios y al otro día tomamos una decisión en contra de la palabra de Dios, eso no hace un cristiano constante, no nos hace una vida bendecida. No podemos honrar a Dios un día en algún área y al día siguiente o la semana siguiente o el mes siguiente deshonrar a Dios en otra área. No se puede ser bendecidos así, no se puede tener una estabilidad, no se va a avanzar a una madurez si nuestras decisiones no son premeditadas y puestas bajo la lupa de la palabra de Dios. Proverbios 16, del 1 al 5, dice algo muy importante y vamos a estar enfocando nuestro mensaje en estos versos. Dice, el hombre propone y Dios dispone. Estoy leyendo la versión NBI. Verso 2. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. 3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. 4. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. 5. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Mi hermano, basado en esta lectura, vamos a ver algunas preguntas que debemos hacernos antes de tomar decisiones. Amén. Número 1. ¿Es la voluntad de Dios lo que estoy a punto de hacer? ¿Es la voluntad de Dios que yo tome esta decisión de acuerdo a mis deseos, a mis placeres, a mis gustos? ¿Es la voluntad de Dios que haga lo que me está pidiendo esa persona? ¿Es la voluntad de Dios que yo ceda algún derecho propio ante la presión? ¿Es la voluntad de Dios que yo colabore con esta persona, con esta institución, con esta familia o con mi familia? ¿Es la voluntad de Dios lo que estoy a punto de hacer? Verso 1 decía, el hombre propone y Dios dispone. Este mismo verso en la versión Reina Valera dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, uno puede pensar hacer mucho, pero cuando ya va a hablar y decidir, debe tratar de que lo que habla sea la voluntad de Dios. No hay pecado quizás en analizar una situación, pero sí hay pecado cuando uno toma una decisión en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Mis hermanos, las buenas intenciones no necesariamente nos llevan a buenas decisiones. Escuche bien, las buenas ideas no necesariamente nos van a llevar a buenas decisiones. Las metas honorables humanamente no necesariamente nos van a llevar a buenas decisiones o decisiones divinas por lo menos.
Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate significa confía en Jehová de todo tu corazón, o con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Otra versión dice: no confíes en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra fíate de Jehová, ¿qué quiere decir esto? Fíate de Jehová significa dependencia. Depender de alguien, en este caso de Dios. La pregunta es: ¿a quién le gusta depender de los demás? ¿A quién le gusta ser un dependiente? A mí me gustaría ser dependiente solamente al momento de hacer mis taxes, pero no lo soy. Me toca pagar y hacer, titular. Depender de alguien o de algo es muy fuerte, sobre todo en el contexto moderno, que nos dicen que debemos ser independientes y ser lo que queremos ser. Es mi pensamiento, es mi cuerpo, no te metas con él. Es mi vida, no te metas con ella. Son mis decisiones, no te metas. Todo eso es independiente. Pero la palabra del Señor dice: fíate de Jehová, no de tu propia prudencia. Entonces, la primera pregunta, cuando queremos saber: pastor, tengo que tomar una decisión y no sé si es la correcta, no sé, estoy confundido. La primera guía que podemos tener: ¿es la voluntad de Dios donde me está llevando esta decisión? ¿Me está haciendo depender más de Dios? ¿O esta decisión me va a hacer más depender de los hombres, a los que planean casarse? ¿Es la voluntad de Dios que me case, más allá del amor, más allá del enamoramiento? ¿Me va a acercar a Dios? ¿Me va a dar una vida más cerca, más plena, más segura, más firme con mi Dios? ¿O me va a dejar al aire? Por algo la palabra dice: no se les ocurra unirse en yugo desigual, porque quizás después van a tener que estar pidiendo oración porque ni a la iglesia lo van a dejar ir o la van a dejar ir. Es porque se tienen que alinear las decisiones con la palabra del Señor, por nuestro presente y por nuestro futuro. ¿De quién dependemos nosotros? ¿De quién depende usted? ¿De quién dependo yo? ¿Dependemos del trabajo de nuestro esposo, de nuestra esposa? ¿Dependemos de la cuenta de banco, de los intereses? ¿Dependemos de nuestros negocios? ¿Dependemos que no nos falle la troca, que no nos falle el camión, el auto? ¿De qué dependemos nosotros? ¿Se ha hecho esta pregunta alguna vez usted? ¿De qué dependo yo? ¿Qué evento tiene que pasar para que mi dependencia quede totalmente al aire y yo quedar al aire? Muchos matrimonios, cuando fracasan, los cónyuges quedan al aire porque dependían solamente de un hombre o de una mujer. Dependían del hombre. Y nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra confianza en la vida no puede estar basada en una mujer y en un hombre solamente como prioridad. Dios es la prioridad, se ha dicho tantas veces, pero en la práctica muchas veces no lo es. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Es la voluntad de Dios? Bueno, para saber si es la voluntad de Dios, primeramente debemos aprender a confiar y caminar por Dios. Yo sé que muchos llegamos a Estados Unidos con el deseo de salir adelante. Pero yo también sé que muchos llegamos a Estados Unidos no en la voluntad de Dios. Pero el Señor es tan misericordioso que Él dice que Él endereza nuestros pasos cuando nosotros nos acercamos a Él. Si usted me pregunta a mí, y yo sé que usted no es copuchenta ni chismosa, yo le digo que yo llegué a Estados Unidos fuera de la voluntad de Dios. No andaba en la voluntad absoluta, correcta de Dios. Y vine a dar acá. Pero fue cuando decidí volver a buscar de Cristo que Él comenzó a enderezar mis pasos. Me tomó como 10 años enderezarlos. Pero me di cuenta de que la voluntad de Dios era
que yo caminara con Él. Y yo sé que muchos de los que están acá pueden decir, no, yo me vine orando, clamando, mi pastor, mi iglesia me apoyó en oración y por el medio que sea llegué acá y gloria a Dios por la forma en que usted lo hizo. Pero hay otros que también llegamos fuera de la voluntad de Dios, la voluntad absoluta digo yo, porque hay voluntad permisiva de lo que permite Dios, no es absoluta pero lo permite, y acá nosotros enderezamos nuestros pasos. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿es la voluntad de Dios lo que estoy a punto de decidir? ¿Me acerca a Dios? ¿Me estoy apoyando en mi propia sabiduría o me estoy apoyando en lo que Dios dice en su palabra? Número 2, otra pregunta al momento de decidir. ¿Es agradable a Dios lo que estoy a punto de decidir? Verso 2 decía, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Probablemente en nuestra opinión, nuestras propias decisiones son las mejores que tomamos. No hacen daño a nadie y no están causándole heridas a nadie, entonces yo estoy bien. Son las mejores decisiones. O peor, no, es que todos toman las mismas decisiones que yo. Todos hacen lo mismo, entonces seguramente mi decisión está bien porque todos lo hacen. Los que son padres han escuchado esa frase de sus hijos, ¿no? Todos los demás lo hacen, ¿por qué ellos no? Dios escucha muchas veces esa frase de parte de sus hijos. Todos los demás lo compran. Todos los demás lo están adquiriendo. Todos los demás están yendo allá. Todos los demás hacen esto, todos los demás. Y el Señor dice, pero mi palabra no está basada en lo que hacen los demás. Mi palabra está basada en el bienestar que yo quiero para ti en tu futuro. Planes de bien, planes de bienestar, de prosperidad, no basados en lo que hace esta generación, sino basados en lo que yo veo en el futuro. Algunas veces nos preguntamos nosotros, ¿es agradable para Dios lo que estoy a punto de hacer? Muchas veces para casarnos, a nosotros nos importa mucho tener la aprobación de los papás, sobre todo a las mujeres quizás. Y ahí viene a pedir la mano el hombre, ¿no? En estos tiempos la mujer va a pedir la mano. Pero es importante la bendición de los papás, la aprobación. ¿Me da su aprobación? La bendición. Mi hermano, ¿y por qué los cristianos muchas veces no nos importa tener la bendición y la aprobación de Dios en nuestras decisiones? Yo le doy gracias a Dios porque algunas personas nos buscan a nosotros con la pastora para compartirnos el laberinto que a veces tienen en las decisiones que tienen que tomar. Lamentablemente nosotros no tenemos las respuestas porque no podemos dar nosotros una consejería directiva. Haga esto otro, vaya por acá. Usted tiene que escuchar, absorber, orar, entregar a Dios y decidir en base a principios bíblicos que agraden a Dios. Gálatas 1:10 dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Fíjese que Pablo coloca algo tan lindo. Al momento de tomar una decisión, ¿a quién busco agradar yo? Mis hermanos, hay decisiones que por agradar a la esposa o al esposo nosotros no estamos actuando sabiamente y quizás no son pecados, pero nosotros buscamos agradar a Dios. Hay decisiones que nos vemos presionados para poder pertenecer al mismo grupo y no perder amigos. Y la palabra también dice que aún el que no dejare padre y madre por mi causa no es digno de ser llamado mi discípulo. Ahora, yo no he conocido a nadie que haya tenido que dejar a su papá y su mamá, pero sí decirle y declararles que ha nacido de nuevo. Y hacerles saber que ahora hay límites porque mi vida funciona en base a decisiones diferentes. La primera decisión que tomamos al llegar a Cristo, voy a honrar a Dios buscando su palabra a través de una iglesia local. Y esa iglesia local pasa a ser el centro de la vida familiar, porque Dios lo dispuso así.
El congregarse no es una invención humana, sino nos queríamos en internet. El congregarse es un mandato porque es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es una decisión que uno toma basada en la prioridad que uno tiene de agradar a Dios, no en la prioridad de lo que se vaya a presentar ese día, no en la prioridad de lo que quieran hacer los hijos, no en la prioridad de lo que quiera hacer mi esposo o mi esposa. Nosotros queremos agradar a Dios. Para eso se necesita una familia que va a agradar a Dios no solamente cuando venga la prueba, sino cuando se esté bien. Número 3. Otra pregunta que debemos hacernos antes de tomar una decisión. ¿Estoy confiando en Dios? El verso 3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Verso 4, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Esto es terrible porque nuestras decisiones nos van a hacer llenar un grupo. El de los que hacen la voluntad de Dios o el de los que no la hacen. Pero siempre vamos a terminar llenando un grupo. Muchos de nosotros tenemos buenos planes para nuestra vida, pero realmente son planes que se basan en la voluntad de Dios, en sus manos, en lo que Él quiere, y por eso yo confío en Dios. ¿O entregamos nuestros planes en las manos de otras personas? ¿Estamos confiando y poniendo nuestra esperanza en la ayuda que nos va a dar un hombre, una institución? ¿O estamos confiando en la ayuda que nos da el Señor, a depender de Dios? ¿Estamos dispuestos, escuche esto, estamos dispuestos a recibir un no de parte de Dios? ¿O queremos siempre depender de los demás? Una de las formas más fáciles que el enemigo utiliza para esclavizar al pueblo de Dios es a través de las tarjetas de crédito. No quieren depender de lo que Dios les da, les provee a través del esfuerzo que ellos colocan saliendo a trabajar todos los días, sino que ganan 5,000 y quieren gastar 6,000, 7,000. Ganan 10,000 y quieren gastar 12,000, 13,000, y después el crédito comienza a ser la confianza que nosotros tenemos. Yo le he contado que llegué a deber $60,000 cuando mi sueldo era en ese tiempo de $2,000 apenas. Y un milagro tremendo de parte del Señor obró y me limpió de todo eso, pero me enseñó a no esclavizarme. Porque la palabra dice que el que debe se hace esclavo de su deudor. Ahora, no estoy hablando en términos totalmente descalificadores, porque hay no muchas cosas. Hay pocas cosas que se deben comprar con crédito, como una casa, por ejemplo, un auto quizás que es realmente necesario. Pero nuestras decisiones están basadas en la confianza en Dios o en la confianza que nosotros necesitamos obtener de algo o de alguien. Mi hermano, los hombres para conquistar muchas veces necesitan comprar para poder conquistar a una chica. Yo tenía un amigo que me decía que se compró el carro y lo manejaba afuera de la casa de la pretendiente, y cuando iba pasando por ahí le cerruchaba rum, 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 y le daba vuelta porque decía que estaba conquistando. Y decía, pero ¿cómo conquistar eso? Es que si no se casa conmigo, es lo que se va a perder. Rum, rum. Y esa mentalidad, o sea, su amor, el apego está basado en el rum rum de la troca, cuando nuestras relaciones deben estar basadas en el temor de Dios. Una persona puede tener muchas fallas, pero si tiene temor de Dios, le aseguro que lo más probable es que se vayan enderezando. Si no, piensen usted como yo pienso en mí. Muchos errores he cometido, pero si está el temor de Dios y el amor a la obra, Dios va enderezando nuestros pasos, aunque no hayan runrunes. Dejar las cosas en las manos de Dios es muy diferente a dejar las cosas en las manos de los hombres. Esa es la diferencia en la confianza. ¿En quién o en qué manos deposito mis planes o mis decisiones? Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie les arrebatará de mi mano. Ahora, ¿será, pastor, que solamente nuestras vidas están en las manos del Señor, pero nuestros planes no? ¿Será que podemos vivir la parte espiritual en las manos de Dios, pero nuestras decisiones, esas las tomamos nosotros aparte? ¿O será que cuando Dios toma nuestras vidas en sus manos, incluye nuestras decisiones también? ¿Se sube usted en un avión sin preguntarle al Señor, ¿será tu voluntad? Yo siempre le digo a mi hija, cuando viaja en avión, ella sabe, siempre me llama, papá, voy camino al aeropuerto. Ok, hija, arréglese con el Señor, ore, póngase a cuentas, porque en el avión nadie se baja a empujar. Sí, papi, me dice. Por lo menos que antes de subir a un avión, preguntemos, ¿el ticket me lo está pasando Dios o me lo está pasando la aerolínea? Y quizás estoy tratando de hacer un paralelo a las decisiones que tomamos nosotros, porque muchas veces nos embarcamos en vuelos donde no hay bajada, sino solamente un destino. No se puede arrepentir a no ser que tenga un paracaídas y tirarse a la mala. Usted se metió en ese avión y usted va a tener que llegar a un destino y va a ser muy tarde para querer bajarse. Nuestras decisiones nos pueden llevar a un camino de 40 años en el desierto cuando Dios hubiera querido que lo hubiéramos hecho en 2 semanas. Ahora, ¿será que estoy hablando de algo importante entonces? O alguno dirá, pastor, debió haber traído un tema más espiritual. Yo quería verlo saltar hoy día, quería verlo llorar. Hoy día no vengo con ganas de llorar, punto. Yo lloro cuando quiero. Hoy día estoy hablando de las decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque hace rato con mi esposa nos están preguntando, pastor, pastora, no sé qué decidir. Y ahí nosotros le decimos, yo tampoco, hermano. Si nos vamos a subir a un avión, asegurémonos que el ticket los pasa a Dios. ¿Me entienden? Número 4 y final. ¿Es mi actitud la correcta frente a esta decisión? Verso 5 dice, el Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Muchas veces tomamos nuestras decisiones basadas en lo que nosotros pensamos que está bien. No sé si le pasa también que sus hijos siempre le dicen, I know, mom, I know, dad, I know, ellos lo saben todo, yo sé. Y así habemos unos que llegamos a la adolescencia, I know, y de repente terminamos en los Estados Unidos llorando, mamá. Yo lloraba por mi mamá los primeros años. Lloraba. Todos hablaban otro idioma y yo acá en Estados Unidos, yo pensé que hablaba inglés porque me fui 3 meses a un curso de inglés al Instituto Chileno Norteamericano y llegué con mi certificado. Y yo llego acá y pensaba que me decían, how are you? Y yo estaba esperando un how are you. Y me decía, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Me cambiaban las frases y yo fui a pedir, el otro día mi esposa me dijo, siempre cuentan la misma historia. Bueno, ya. Me tienes harto, me dijo. Fui a pedir trabajo a Safeway como ayudante del cajero a echar las cosas a la bolsa y me dijeron no califica. Estaba fuerte la cosa. Es que le dije, Dios permitió que llegara a Estados Unidos, pero no decidió. Yo decidí. Hay una diferencia entre la voluntad permisiva de Dios a la voluntad absoluta de Dios. Pero ¿qué es lo lindo? Que Él ordena nuestros pasos either way. Sea como sea, Dios ordena nuestros pasos. Déselo fuerte al Señor. ¿Estoy con la actitud correcta al decidir esto? Muchas veces he tenido que calmarme con una palabra que me enseñó un pastor. Yo iba a dar una respuesta de acuerdo a lo que se merecía el otro ministro que me había hecho, ¿no? Me había prácticamente avergonzado del frente y yo pensé que era mi amigo.
Y cuando yo le conté a este otro pastor, me dijo, qué bueno que no dijiste nada porque hubieras contestado con espíritu humano. Y cuando uno contesta con espíritu humano, se mete en grandes problemas. ¿Qué actitud tengo yo para tomar decisiones? ¿Estoy tomando la decisión correcta? Muchas veces tomamos decisiones basadas en lo que pensamos de nosotros mismos y no en la sabiduría de Dios, sino que las tomamos bajo soberbia, bajo altivez, bajo engaño, bajo el ego. Incluso alejamos a nuestros seres queridos por escapaditas de los indios que se los dan. ¿A quién se le escapa el indio de repente? Disculpe que ustedes son gringos, ¿no? A usted se le escapa el pilgrim, ¿no? No, yo tengo sangre mapuche, o por ahí ven, ¿no? Y de repente el gran problema mío es que Dios me ha tenido que controlar el indio que tengo dentro. Y cuando uno deja ir al hombre viejo, pongámoslo más bíblico, ¿no? La palabra del hombre viejo y el hombre nuevo, la mujer vieja y la mujer nueva. Cuando uno saca al hombre viejo tomando decisiones en base a ese hombre viejo, fíjese que dañamos a seres queridos. No, es que se lo merece el tal por cual, porque estamos ahí. Somos cristianos. Y sí se lo merece, o ella se lo merece, pero no es una decisión sabia. Esa decisión no está buscando, no tiene la actitud correcta. Yo les digo algo, si a usted le hacen algún mal, antes de buscar revancha y justicia, doble rodillas. Cuando nosotros actuamos en espíritu humano o en chileno, en el indio que se nos sale, dañamos a las personas que nos aman, dañamos a personas que no tienen nada que ver con el asunto, hasta a veces perdemos trabajos, dañamos nuestro testimonio y perdemos oportunidades buenas que Dios nos estaba dando porque no logramos controlar nuestra boca, nuestra lengua. Que dice la palabra que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Déjala suelta y ve qué pasa. Yo le tengo más miedo a una lengua que a un cuchillo muchas veces. Pablo dice que la lengua es como el timón de un barco. Chiquitito el timón, el manubrio, ¿no? Pero mueve toda la embarcación, toda la nave. Lo que dice, para allá va. Y ahí donde volvemos a preguntarnos, ¿es mi actitud correcta frente a esta decisión? Varias veces he tenido que tomar la decisión de vengarme o no vengarme. En el trabajo me tocó un evento años atrás de un compañero que me atacó. Y Recursos Humanos me dijo, ¿qué quieres que hagamos con él? A usted le va a tocar la oportunidad en que va a tener que decidir. ¿Quieres que hagamos justicia por ti? ¿Quieres que nos venguemos por ti? ¿De qué forma vamos a actuar nosotros? La verdad es que todos queremos ser humildes. La palabra dice, el Señor aborrece a los arrogantes. Dice, mas mira de cerca al humilde, al corazón humilde. Todos queremos ser humildes. ¿Hay alguien que no quiera ser humilde acá? Todos van a decir que quieren ser humildes, ¿no? Pero no todos tomamos decisiones con humildad. Todos queremos ser humildes, pero al momento de decidir, la humildad muchas veces no tiene ningún papel en nuestras decisiones. Ahora, ¿qué es tomar decisiones con humildad, pastor? Cualquier decisión basada en venganza, en ajuste de cuenta, es una mala decisión. La humildad se demuestra en decisiones que pongan la venganza en las manos de Dios. La humildad se demuestra en decisiones que honren un carácter cristiano. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Muchas veces nosotros tenemos que retener nuestra respuesta porque la palabra nos está llamando a actuar con sabiduría, con prudencia para honrarlo a Él. Salmos 27:4 dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Amada iglesia Creekside, cualquier decisión que me aleje de mi relación con Dios es una muy mala decisión.
Cualquier decisión que aleje a mi familia, a mis hijos, a mi esposa de una relación cercana con Dios es una muy mala decisión. Cualquier decisión que me aleje de la familia cristiana, o sea, la iglesia del cuerpo de Cristo, si me va a alejar de la iglesia y del cuerpo de Cristo, es una muy mala decisión. ¿Por qué? Porque acabamos de leer, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. 3 cosas que son importantes antes de tomar decisiones. 1, habitar en la casa del Señor, estar. 2, contemplar la hermosura, o sea, estar cerca de Dios, escuchándolo, quizás en su regazo, como lo hacía el apóstol Juan, estar cerca contemplando la hermosura de Dios. Y 3, meditar en su templo, o sea, hay importancia de estar cerca de la presencia del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento el templo ya no es el lugar necesariamente. El Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros somos su templo. Entonces, ahora nosotros debemos tomar decisiones que nos hagan meditar dentro del corazón en cómo estamos con Dios, en qué me quiere decir Dios hoy día, en qué no he confesado delante del Señor. La confesión es algo que tiene que ocurrir en el templo diariamente, en el templo de nuestro corazón. Señor, metí la pata. Señor, me equivoqué. Y el Señor no nos va a castigar por confesar nuestros pecados. Además, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Habitar, contemplar la hermosura, meditar en su templo, ¿lo va a apartar de todas estas cosas las decisiones que tomemos? La Biblia está llena de ejemplos. Hay hombres y mujeres de Dios que tomaron muy buenas decisiones y hay hombres y mujeres de Dios que tomaron muy malas decisiones. Y aquí podría pasarme unos 50 minutos más dándole ejemplos de hombres y mujeres que tomaron muy buenas decisiones y de hombres y mujeres como usted y yo, de Dios, que tomaron muy malas decisiones. Pero como hace hambre y queremos ir a jugar, no les voy a contar la historia, usted la va a buscar. Decisiones. Mi hermano, una pregunta. ¿Estudiaremos la palabra de Dios para que sea nuestra guía al momento de tomar decisiones? ¿O iremos solamente a pedir un consejo? Porque algunos manejan la palabra, no, en la abundancia de consejo hay sabiduría. Yo diría en la abundancia de la meditación de la palabra hay sabiduría. Ahora, si va a pedir consejo, busque consejo a una persona que haya meditado por usted en la palabra. Salmo 25 del 4 al 5. Es tan lindo, mi hermano, que yo cuando lo leía me dieron ganas de hacerlo canción. Tan lindo. Escuche. Señor, enséñame a vivir a tu manera. Me acordé de Frank Sinatra. Él cantaba a mi manera, ¿no? I live in my way, a mi manera. Cantaban los Gypsy Kids en la versión en español. Y aquí parte diciendo, Señor, enséñame a vivir a tu manera. Upsi. Muéstrame el camino que tú seguirías. Esto equivale al sticker que aparece, What would Jesus do? ¿No? A algunos lo menos que le interesa es saber qué decisión tomaría Dios. Y a veces en los momentos más difíciles de nuestra vida, la pregunta más beneficiosa para nosotros es preguntarnos qué haría Jesucristo. Y eso nos va a dar una idea de un carácter humilde. ¿Te abofetearon? ¿Me abofetearon? ¿Me insultaron? ¿Me engañaron? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Responder con el mismo golpe, con la misma moneda? ¿O poner la otra mejilla? Ahora, poner la otra mejilla no es dejar que sigan dándole, simplemente
es alejarse de la venganza, es dar espacio a que Dios intervenga en la situación. Enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador, y en ti pongo siempre mi esperanza. Mira, este es el resumen de todo el mensaje. Lo único que recuerdo de la clase de filosofía que tuve en high school, lo único que recuerdo, y esto estoy siendo muy sincero, porque en high school no colocaba mucha atención tampoco, pero recuerdo que el profesor dijo una frase que nunca se me olvidó. Muchacho, chiquillo, dice, recuerden siempre que cada ser humano, cada uno tiene su propia verdad. Y en base a todo eso se sacaban un montón de ideas de la clase. Cada uno tiene su propia verdad. Como cada uno tiene su propia verdad, entonces vive su propio mundo con sus propias reglas, ¿no? Y aquí dice, guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador. Dos razones poderosas. Y en ti pongo siempre toda mi esperanza, que es el punto que vimos. ¿En quién estoy confiando para tomar esta decisión? Mis hermanos, ojalá tengamos la sabiduría de hacer nuestras tres preguntas. ¿Es la voluntad de Dios antes de tomar una decisión? ¿Es agradable a Dios lo que estoy a punto de hacer o decidir? ¿Estoy confiando en Dios al tomar esta decisión? ¿Es mi actitud la correcta frente a esta decisión? Y poder llegar a decir, Señor, enséñame a vivir a tu manera. No como Claudio Carrasco quiere, porque la he regado en las últimas 2 décadas. Pero ahora enséñame a vivir a tu manera. Quiero tu verdad, no la verdad que da el presidente, de que amor es amor. No, la verdad que aparece en la palabra. Quiero aprender tu verdad, no la verdad que da la política con modificaciones a constituciones que son acuerdos entre hombres, sino con la verdad que sale de la palabra milenaria, que es la palabra de Dios, la Biblia. Los principios bíblicos son inamovibles, intransables, y los principios bíblicos probablemente van a ser los que nos van a llevar a la iglesia a entrar al periodo de persecución. Pero no se arrugue, porque si confiamos en Dios, es mejor confiar en Dios que en los hombres. Amén. Gloria a Dios.